Bueno, pues si les parece, vamos a comenzar ya con las sesiones, digamos, más académicas, ¿no?, de este curso. Y bueno, pues he querido tomar la palabra en primer lugar para dar una suerte de visión de conjunto, ¿no? Un poco de dónde venimos y dónde estamos, que pueda servir, es lo que voy a intentar modestamente, aquí hay voces mucho más autorizadas, ¿no?, para situar las ponencias que vamos a tener, enmarcar las ponencias que vamos a tener en los próximos días. Decir que lo que voy a presentar hoy es una versión, con algunos cambios, de un artículo publicado hace muy poquito. Lo digo para que tampoco se vean con la pulsión de tener que tomar notas ni nada por el estilo, ¿no? Hay algunas cosas que he cambiado, que he puesto, que he actualizado, he ampliado, pero es un artículo que publicó la revista francesa Le Grand Continent en la edición en español. Hay también versión en francés del artículo, ¿no? Y el artículo se llama La Vía Latinoamericana de Europa, ¿no? Entonces, para quien quiera pues, descargar ese documento, pues lo tiene como referencia. Y de alguna de las cosas que voy a hablar, pues también hay en ese artículo pues está el aparato crítico, digamos, las referencias bibliográficas, algunas de las fuentes a las que obviamente no me voy a referir ahora, ¿no? Bueno, el punto de partida, ¿no?, más allá de la cumbre que ha tenido lugar la semana pasada, es un acervo extraordinariamente rico, ¿no?, de relaciones birregionales y también una serie de paradojas que las caracterizan en este momento, ¿no? Y esas paradojas, entre esas paradojas, me gustaría mencionar las que me parecen más destacadas. Durante la mayor parte del siglo XX, la conexión política, no hablo de la conexión económica, eso es otra cosa, la conexión política euro-latinoamericana ha sido muy tenue. En el ámbito económico es un poco distinto. Hay países como México o Brasil que motorizaron a sus incipientes clases medias con escarabajos Volkswagen. O sea, la presencia europea pues, estaba por esa vía, ¿no?, de la inversión, de la industria, pues, muy presente. Pero la conexión política fue muy tenue y, sobre todo, esa conexión política durante décadas no cuestionó algo que se consideraba un dato realidad inamovible, la presencia hegemónica de Estados Unidos, de patio trasero, ¿no?, al que se refería Estados Unidos con América Latina. Pero esto cambia en las últimas décadas de la Guerra Fría, porque el hecho es que fuerzas políticas, gobiernos, tanto en América Latina como en Europa, invierten mucho esfuerzo para establecer una relación política en paralelo a Estados Unidos. En ocasiones, y aquí hay una discusión que continúa, esa relación en paralelo podría ser complementando la de Estados Unidos, reequilibrando o, en algunos casos, frente a Estados Unidos, buscando una alternativa al patrón de relación que Estados Unidos planteaba con América Latina. Ha sido, por lo tanto, algo que ahora se dice, pero desde el principio ha sido la relación euro-latinoamericana una relación de elección, alimentada de manera consciente y deliberada, ¿no? No es algo que viniera de por sí por el lado de la geopolítica y la economía, ¿no? Ha sido una relación de elección, ¿no?, como digo, alimentada de manera consciente y deliberada, que ha tratado de aproximar regiones que, aun cercanas por su sustrato cultural y visión del mundo, estaban alejadas por la geopolítica y la economía. Y el resultado de ello, hoy, es que la relación entre la Unión Europea y América Latina pues, cuenta con un gran acervo acumulado de diálogo político, de cooperación y de vínculos económicos. Pero la primera paradoja que quisiera señalar es que ese acervo, a pesar de ese acervo, desde 2015 esas relaciones han estado estancadas, ¿no?, a pesar de que ambas regiones, y esta es la otra paradoja, enfrentan un sistema internacional en el que las crisis se acumulan y se agravan y exigen, tanto en América Latina como en la Unión Europea, nos exigen cambios en las estrategias de desarrollo, en las políticas exteriores, ante las cuales pues, es vital contar con socios confiables y vínculos diversificados. Y bueno, este estancamiento solamente empieza a quedar atrás en octubre de 2022, una importante reunión ministerial en Buenos Aires entre la Unión Europea y CELAC, ¿no?, en vísperas, y este es un dato que no es menor, en vísperas de unas elecciones que en aquel momento se esperaba dieran a Lula la presidencia, ¿no?, y cambiaran la política exterior de Brasil, ¿no? Y en esa reunión en Buenos Aires, esa reunión ministerial, pues se toma ya la decisión de relanzar las relaciones y en particular de convocar la cumbre que se ha celebrado pues, hace una semana, ¿no? Bueno, una nota adicional sobre ese acervo, para ilustrar su alcance. Este próximo año, en 2024, se cumplirán 50 años del inicio del diálogo político entre la Unión Europea y América Latina. Y es un diálogo político euro-latinoamericano que se inicia entre parlamentarios, con el impulso de las internacionales políticas, la Internacional Socialista, Democristiana, la Internacional
liberal, que en aquel momento, a diferencia de ahora, jugaron un papel muy importante. Y es que en julio de 1974 se celebró la primera conferencia entre el Parlatino y el Parlamento Europeo, con el objetivo, en aquel momento, de hacer frente a las dictaduras militares y las violaciones de los derechos humanos de los llamados regímenes de seguridad nacional de esa etapa. 10 años después, son los conflictos centroamericanos, las guerras en Centroamérica, las que impulsan que entren en juego en ese diálogo político los gobiernos, ¿no? Y en particular con el llamado Diálogo de San José, que se inicia en un diálogo entre Centroamérica y la entonces Comunidad Europea en esa ciudad en el año 84, y el posterior diálogo entre la Unión Europea y el Grupo de Río en 1989. Un Grupo de Río, por cierto, que es la concreción de un proceso de concertación que los latinoamericanos iniciaron con un objetivo de autonomía regional fuera de la OEA, ¿no? Para impulsar los procesos de paz en Centroamérica, primero con Contadora, Grupo de Apoyo, etc. La solidaridad con los movimientos revolucionarios en Centroamérica, la solidaridad con los perseguidos políticos en toda América Latina motivaron ese acercamiento en primer lugar, ¿no? Hay, por lo tanto, razones políticas de solidaridad, pero también razones de seguridad duras. Se trataba de atemperar las tensiones de la Segunda Guerra Fría, pues la escalada de los conflictos en Centroamérica podía terminar afectando a la seguridad europea, ¿no? Una Europa que hay que recordarlo en aquel momento en la que se hablaba de la posibilidad de una guerra nuclear localizada en Europa, y esto no era una hipótesis académica, porque se estaban desplegando, tanto en el bloque del este como en los países miembros de la Alianza Atlántica, se estaban desplegando los misiles nucleares de alcance intermedio que hipotéticamente librarían esa guerra. O sea, no estábamos hablando, por lo tanto, de una hipótesis académica. Así que el apoyo europeo a los procesos de paz y de Contadora, de Esquipulas, tenía esa doble motivación. Y ese apoyo, al igual que digamos, también se orientó después a la transición y la consolidación democrática en toda la región. Y en la posguerra fría, a esas motivaciones se le sumó el interés europeo de impulsar el comercio y las inversiones ante el rápido crecimiento económico que, tras el Plan Brady, tras hacer frente a la crisis de la deuda, pues estaba teniendo América Latina, ¿no? Y también, hay que decirlo, ante el escenario prometedor en aquel momento que ofrecían los procesos de integración del llamado nuevo regionalismo abierto. En aquel momento parecían pues, muy prometedores. Una última referencia, pues el año 1999, cuando se celebra la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, la cumbre de Río, que da origen a la Asociación Estratégica Birregional. Un concepto, también, con cierta ambigüedad, pues la verdad es que no es un concepto que no está muy claramente, no tiene unos contornos muy definidos respecto a lo que es, pero desde luego expresaba una clara voluntad de mantener un diálogo político al más alto nivel. Bueno, ¿por qué todo este acervo es importante, ¿no? Porque, digamos, he querido comenzar con él por la importancia que tienen las enseñanzas que nos deja hoy, ¿no? Y es que esas décadas de guerra y posguerra fría, las relaciones de esas décadas dejaron aprendizajes que ahora vuelven a ser relevantes. Y permítanme mencionar algunos. Que la relación entre ambas regiones nos permite ampliar los márgenes de autonomía a América Latina, a Europa, frente a la bipolaridad de entonces y la pretensión hoy de levantar una nueva bipolaridad. También, digamos, el valor que tiene esa relación respecto a la importancia del regionalismo y la integración regional y la contribución del regionalismo al multilateralismo. Sobre la importancia de una cooperación al desarrollo no economicista o tecnocrática, sino una cooperación al desarrollo con objetivos políticos en torno a la democracia, la paz o la lucha contra la desigualdad, ¿no? También sobre el significado geopolítico de los acuerdos comerciales. Y es que ya en los años 90, cuando empezamos a hablar de esto, en ese escenario entonces de competencia económica de la posguerra fría, los acuerdos de asociación, como la propuesta del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, fueron una estrategia de diversificación de relaciones y de protección de cuotas comerciales y de inversión, ¿no?, frente al proyecto estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. Y cuando ese proyecto, el ALCA, encalló frente a los alquitas, es decir, frente a estos acuerdos bilaterales o plurilaterales de menor escala que Estados Unidos fue firmando con países latinoamericanos. Y fíjense, y no es un dato menor, que los países con los que la Unión Europea tiene acuerdos de asociación son exactamente aquellos con los que Estados Unidos también los tiene, ¿no? Entonces, esa lógica de diversificación de relaciones y de protección de cuotas de comercio e inversión, pues jugó un papel
que no se puede limitar a la dimensión económica, que tenía una dimensión geopolítica. Bueno, y ese mismo papel geopolítico habrían de cumplir ahora los acuerdos entre la Unión Europea y América Latina frente a la competencia económica y tecnológica entre China y Estados Unidos. Y una última enseñanza de ese periodo que me gustaría reseñar es que el interregionalismo, esa relación interregional entre la Unión Europea y América Latina, bien, ha podido responder a intereses duros de política exterior, a lógicas de equilibrios de poder, como la diversificación de relaciones, el acceso a mercados, el acceso mutuo a mercados, pero también expresa una visión normativa, una visión de valores, ¿no? Una visión que está presente en ambas regiones, que ve a los grupos regionales como componentes, como building blocks, se les denomina en la literatura en inglés, como componentes de la cooperación multilateral y de la gobernanza global a partir de afinidades ideacionales y políticas. Intereses, ¿no?, pero también esa visión normativa. Así que con todo esto, que el diálogo político entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe haya estado interrumpido desde 2015 es un hecho como mínimo anómalo, ¿no? Y las causas son conocidas. En primera instancia responde a las fracturas políticas que ha vivido la propia región, América Latina. En 2017, la cumbre prevista entre ambas regiones fue suspendida a petición, que es interesante también recordarlo ahora, a petición de un grupo de países latinoamericanos con gobiernos de derechas, liberal-conservadores, y un visible alineamiento con la política latinoamericana de la administración Trump, el llamado Grupo de Lima. El acta fundacional del Grupo de Lima, que ustedes seguramente conocen, ese documento pide a la Unión Europea que no se celebre la cumbre, ¿no? El hecho es que esos países objetan la presencia de Venezuela ante su deriva autoritaria, ¿no? Y esto interrumpió ese proceso de cumbres pues hasta hace una semana. Bueno, el hecho, y la literatura lo dice con claridad, el interregionalismo, la relación entre grupos, exige, como es lógico, un mínimo de cohesión y agencia en cada uno de los grupos regionales implicados, ¿no? Y esos mínimos no se han dado en el lado latinoamericano, como ilustra la aparición del Grupo de Lima, las fracturas entre el bloque bolivariano y los gobiernos liberal-conservadores de esa etapa. Y también lo que llamamos la contestación, la impugnación de este último grupo de gobiernos liberal-conservadores, ¿no?, también muy ideologizada, a las organizaciones regionales, como por ejemplo a CELAC o a la Unión de Naciones Sudamericanas, ¿no?, que precisamente como resultado de esa impugnación, de ese cuestionamiento, pues prácticamente dejan de operar, de ver interrumpida su actividad, ¿no? Hay un factor clave, fue la decisión del gobierno de Jair Bolsonaro por la que Brasil se ausentó de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la CELAC, en enero de 2020. Es, en cierta manera, una crisis autoinfligida de las organizaciones regionales de América Latina, que se suma, además, al retraimiento de los países que podían ejercer un cierto liderazgo, como México o Brasil, pues que ni estaban ni se les esperaban en ese periodo. Todo ello redujo la capacidad de interlocución de la región con actores externos, ¿no? La región dejó de existir como tal y, por tanto, su capacidad de hablar con la Unión Europea o con otros. Pero quizás también redujo, y esto es muy importante, redujo su agencia, su capacidad de actuar como bloque en un momento en el que esto era necesario. Hechos como la pandemia o la invasión de Ucrania. En ambos casos, la concertación y la cooperación regional latinoamericana no estuvo presente y tampoco se la esperaba, ¿no? Pero el estancamiento de las relaciones no se debe solamente a esos hechos, acaecidos en el lado latinoamericano. También pueden imputarse, en buena medida, a la falta de atención europea y a evidentes errores de política. La Estrategia Global y de Seguridad de la Unión Europea, adoptada en 2016 a instancias de la entonces alta representante Federica Mogherini, ¿no?, dejó claro el lugar que destinaba a América Latina la Unión Europea, un lugar periférico y marginal, ¿no? Esa estrategia daba prioridad al arco de inestabilidad que se extendía desde el norte de África, diría casi hasta el Ártico, ¿no? La cooperación al desarrollo de la Unión Europea también se estancó debido a la desacertada idea de que la mayor parte de los países latinoamericanos debían ser graduados, ese es el término que se emplea, como receptores de ayuda y de las ventajas comerciales del sistema de preferencias generalizadas. Luego lo veré sobre este punto, pero quizás eso denotaba una visión norte-sur muy tradicional y muy clásica de la ayuda al desarrollo, porque la ayuda al desarrollo no solamente sirve para transferir recursos, debiera servir para otras cosas. Hablaremos luego de ello. También se privó a la región de las ventajas comerciales del sistema de preferencias generalizadas, ¿no? Y, por cierto, además, con una lista de países que no coincidían con la de los países graduados, ¿no? Las negociaciones comerciales, sí, siguieron su curso, ¿no? Y, de hecho, se alcanzó en junio de 2019, también, como saben, un acuerdo de principio sobre el pilar comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Pero ese acuerdo de principio, tras la euforia inicial, pronto quedó paralizado. Y ello se explica
en buena medida por el rechazo europeo a la nefasta política ambiental del gobierno Jair Bolsonaro en Brasil y a la aparición en Francia y otros Estados miembros de la Unión Europea de una amalgama, a menudo confusa, a menudo añadiría deliberadamente confusa, de intereses proteccionistas, no siempre explicitados, y de legítimas preocupaciones ambientales, ¿no? Bueno, esto como marco general. Hay que decir, ¿no?, que en este momento, a ver, la falta de relación y de diálogo entre la Unión Europea y América Latina habría siempre, en cualquier momento, supone costes, ¿no?, un coste de oportunidad del no diálogo, ¿no?, que entre ambas regiones. Pero en esta etapa, en estos años recientes, los costes han sido mucho mayores, ¿no? Y ello se debe a que el sistema internacional pues, está atravesando una etapa histórica, a mí me gusta utilizar esta expresión gramsciana, una etapa de interregno, ¿no?, caracterizada por la crisis de la globalización y del orden internacional, en la que, reitero esta idea, la ausencia de cooperación no es una opción. Ahí inciden, ¿no?, como crisis más puntuales dentro de una crisis del sistema internacional mucho más amplio, la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania, que reclaman a ambas regiones cambios, digamos, una reformulación de sus políticas y sus vínculos internacionales. Aunque el impacto de la pandemia y de la guerra sea diferente para los latinoamericanos y los europeos, estos acontecimientos han expuesto la vulnerabilidad de ambas regiones ante crisis sanitarias y la irrupción de la geopolítica en las cadenas de suministro, que cada vez más están viéndose sometidas a las lógicas de seguridad y a riesgo del uso coercitivo de esas interdependencias, lo que en inglés se llama la weaponization, el uso como armas, ¿no?, de esas interdependencias. Como consecuencia, las estrategias de desarrollo que discutimos, que pensamos en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, se están securitizando, ¿no? Y estamos primando cada vez más la seguridad y la resiliencia a expensas, hay que asumirlo, de la eficiencia económica. Ese es el caso de Estados Unidos, ¿no?, con las políticas de empleo, reindustrialización, descarbonización, que ha adoptado pues, este enfoque que la administración Biden llama la política exterior para la clase media, o incluso el nuevo consenso de Washington, ¿no?, anunciados por la secretaria del Tesoro o el consejero de Seguridad Nacional. Y en la Unión Europea, Next Generation o Repower EU, la iniciativa para, digamos, hacer frente para tratar de desembarazarnos la dependencia de gas ruso, tiene objetivos sociales, productivos, de competitividad y de empleo, de sostenibilidad, sin duda, pero también de seguridad, y los reconocemos explícitamente. Y por su parte, América Latina, tras el golpe de la pandemia, se enfrenta también a disrupciones de suministro, alta inflación, con un espacio fiscal reducido y además mayor endeudamiento, ¿no? Se sale de la pandemia con mucha mayor deuda. Y también con la necesidad de repensar las estrategias de desarrollo e inserción internacional en un mundo que ya no es el de la anterior etapa de la globalización. Hasta hace poco escuchábamos gobiernos decir es que la política económica del gobierno anterior fue un desastre y lo que necesitamos es abrirnos a la globalización y abrazar la globalización. Mire usted que la globalización se está marchando, ¿no? Entonces hay que repensar muchas cosas porque el mundo en muy pocos años, ¿no?, presenta una fisonomía distinta y también eso vale para América Latina. Pero además en América Latina, y yo creo que también, como en Europa, ¿no?, lo que tenemos es una realidad de sociedades enojadas, con altos niveles de descontento e insatisfacción con la desigualdad y la exclusión y con el funcionamiento de la democracia y las políticas públicas, ¿no? Y bueno, sin mejorar en esos ámbitos, tanto en América Latina como en la Unión Europea o en otros lugares, va a ser muy difícil revitalizar la democracia y su legitimidad. Si no abordamos las fuentes socioeconómicas del descontento, esto no es solamente sobre integridad de los procesos electorales, aunque en algunos casos también, ¿no?, tiene que ver con raíces mucho más profundas que hay que abordar. Sin eso, pues no vamos a poder tener democracias vibrantes, ¿no?, y resilientes. Bueno, todo este escenario interpela a la racionalidad y objetivos de la relación, ¿no? Y como premisa básica, y es el argumento que quisiera desarrollar hoy ante ustedes, ¿no?, se trata de retos compartidos que exigen una relación más horizontal. Por supuesto, no ignoro las asimetrías, las diferencias en capacidades y responsabilidades que existen entre ambas regiones. No podemos obviarlas. Buscamos una relación igualitaria, pero no es exactamente entre iguales, porque tenemos distintos niveles de desarrollo y distintas capacidades. Pero tenemos que buscar una relación más horizontal, dejando atrás la lógica vertical, norte-sur, que hubo en otras etapas, en los años 80 o quizás en los 90. A ver, me gustaría plantear ante ustedes algunas ideas fuerza, posibles ideas fuerza para impulsar el relanzamiento. Y creo, adelanto, que en parte están en la declaración que se ha aprobado en esta última semana. Pero también hay que reconocer que en esas ideas fuerza
¿no? Y también trataré de ponerlas sobre la mesa. Hay límites, dilemas que es necesario reconocer para evitar propuestas irrealizables y que se nos frustren las expectativas. Y todo esto teniendo presente, ¿no?, la ventana de oportunidad que se ha abierto entre 2022 y 2023, quizás única, para que impulsemos las relaciones birregionales, ¿no? El retorno de Brasil a CELAC en enero de 2023, tras la victoria de Lula. Una etapa más prometedora en el regionalismo latinoamericano. Vuelve a haber concertación regional, ¿no?, todavía incipiente, débil, con dudas, con ambigüedades, pero ya tenemos interlocutor desde el lado europeo. Estos son factores positivos, ¿no? Ojo, también van a suponer una actitud más reivindicativa ante la Unión Europea, como de hecho creo que se ha visto en la última cumbre. Las complementariedades económicas entre ambas regiones ahora son mucho más evidentes. Las han hecho más evidentes la guerra de Ucrania, ¿no? Y ello puede ayudar también al nuevo impulso de las relaciones. Pero también traen nuevas objeciones y obstáculos, por ejemplo, los acuerdos de asociación o las propuestas de la cooperación europea que habrá que tratar, ¿no? Bueno, algunas de estas ideas fuerza, y esto me parece importante destacarlo, están ya recogidas en un documento muy importante, ¿no?, y que me gustaría además reivindicar, porque aquí están algunos de sus artífices, que es la comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo del Servicio Europeo de Acción Exterior y el Alto Representante, con la Comisión, una nueva agenda para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que se aprobó el 7 de junio de 2023, ¿no?, y que refleja la estrategia europea hacia América Latina renovada en vísperas de la cumbre, ¿no? Algunas de estas ideas están ya aquí y esto es un punto de partida muy, muy importante. Primera de estas ideas. Las relaciones, como en el pasado, pueden servir para ampliar conjuntamente la autonomía y la resiliencia de ambas regiones ante un mundo incierto y de creciente rivalidad geopolítica, pero aún necesitado de gobernanza, reglas y certidumbre. Sobre esta cuestión, la Unión Europea ya estamos hablamos en términos de autonomía o soberanía estratégica. Y América Latina tiene un intenso debate también sobre matrices de política exterior, ¿no?, en las que, en fin, se debate entre la búsqueda de autonomía regional, no necesariamente la llama estratégica, como los europeos, pero busca autonomía, y el llamado no alineamiento activo, ¿no?, que también es una de las... o la neutralidad activa, que es otra de las grandes propuestas de política exterior que se ha planteado. Y en este ámbito, ¿no?, estas formulaciones europeas latinoamericanas muestran que tenemos agendas convergentes y que no implican un repliegue defensivo, ¿no? De hecho, nosotros hablamos de autonomía estratégica abierta por parte europea, sino que más bien a lo que llaman es a la construcción de asociaciones entre socios confiables, que sirvan, eso sí, para aumentar los márgenes de maniobra de cada parte y al mismo tiempo contribuyan a reforzar la gobernanza global. Segunda lógica. Esta asociación birregional puede ser útil para fortalecer la democracia y las sociedades abiertas en un momento también en ambas regiones de desconfianza ciudadana, ascenso de fuerzas iliberales, autoritarias y de extrema derecha. Y no puede evitar aludir a la jornada de ayer. Y no quiero decir con esto que vaya a ser fácil, ¿no? Pero la significación de lo ocurrido ayer en España no es solo española, es europea, para América Latina y diría incluso global. Bueno, no se trata, como dije, solo de asegurar la integridad de los procesos electorales, de garantizar las libertades políticas, el Estado de Derecho, el espacio cívico o una esfera pública abierta, de lo que hablaremos, desinformación, etcétera, en una de las mesas de este seminario. Pero se trata de eso, pero se trata también de atajar, de hacer frente a las razones profundas de la desafección, expectativas de progreso de las sociedades que no se cumplen, estados que no garantizan mínimos de seguridad de las personas, otro tema también que abordaremos en este seminario, sociedades segmentadas por la desigualdad y la discriminación. Y de nuevo, insisto, hablar de democracia implica hablar también de desarrollo, de políticas públicas eficaces y de la renovación del contrato social, ¿no?, con esa dimensión socioeconómica. En tercer lugar, y relacionado con esto, la relación birregional debiera definir estrategias novedosas de asociación económica y comercial y de cooperación que nos sirvan a ambas partes para relanzar el desarrollo tras el golpe de la pandemia. Y aquí venimos hablando de una triple transición societal, digital, verde, pero también social. Insistiré mucho en esta idea y creo que algunos más lo haremos así, ¿no? Son tres transiciones que ambas regiones tenemos que abordar, ¿no? También aquí tenemos una problemática en común. Y han de ser, hay que recordarlo, transiciones justas, porque si no son transiciones justas no serán. Si dejan más desprotegida a la sociedad, ese reclamo de protección lo va a capitalizar la extrema derecha, como ya hemos visto en algunos casos.
Y esta afirmación tiene presente un detalle que no es menor, ¿no? Que la Comisión Europea, y en particular su división de asociaciones internacionales, International Partnership, INTPA, que es la encargada de la política de cooperación para el desarrollo, hoy solamente hablan de una transición verde y digital justa, sin mención tan clara al componente social, ¿no? Y con ello, paradójicamente, ¿no?, y este es un riesgo que hay que abordar, se puede debilitar la cooperación europea en materia, hasta ahora muy relevante en materia de cohesión social, ¿no? Una política que se ha orientado hasta ahora a fortalecer la política social encargada de la acción predistributiva o redistributiva para hacer frente a desigualdades arraigadas en la región, desigualdades de renta, de género, de etnia. Y es muy importante recordar que estas desigualdades son anteriores y distintas, ¿no?, a las que pueda generar la transición digital y la transición verde. Y por lo tanto requieren un tratamiento distinto. Es más, la forma en la que la transición digital y verde pueda generar, corregir, atenuar, disminuir desigualdades preexistentes depende de cómo abordemos también esas desigualdades de origen, ¿no? Y también aquí me gustaría, quizás podemos tener luego tiempo para mencionarlo, un matiz que es importante, precisar que en la terminología aplicada en esta comunicación, en inglés se habla de fair transitions frente a just transitions. Y ese es un matiz que no es menor, ¿no? Porque, en fin, la traducción al español, el término transiciones justas del español es un término que, digamos, en nuestra lectura en la etimología de ese término, pues hace más referencia al componente igualitario redistributivo, mientras que fair transitions hace más énfasis a la igualdad de oportunidad, a esa imparcialidad de la que hablaba John Rawls con su famosa teoría de la justicia, ¿no? Justice as fairness, ¿no? Entonces ese matiz también es importante precisarlo porque, en fin, no puedo pensar que es simplemente una cuestión de traducción, sino que hay énfasis que hay que poner sobre la mesa. Bueno, según el Latinobarómetro, y sobre eso también el profesor Roberto Domínguez, que nos acompaña, ¿no?, y al que antes no mencioné, disculpas, pero como te pusiste allí al final de la... Es un hombre muy discreto, como veis, ¿no? Hablaremos, él nos hablará de esto. Bueno, Latinobarómetro y otras encuestas independientes en las que el propio profesor Domínguez ha participado, que se han hecho instancias de la Unión Europea, ¿no?, nos dicen que en materia social y ambiental y en cuanto a derechos humanos e igualdad de género, la Unión Europea sigue siendo vista por las sociedades latinoamericanas como el socio más cercano y favorable, a diferencia de China o de Estados Unidos, ¿no? Bueno, quizás esos datos haya que matizarlos, porque estas encuestas están hechas antes de la pandemia y, bueno, pueden ser matizadas a causa del comportamiento europeo en materia de vacunas. Nos han dicho desde América Latina que hemos hecho acaparamiento, nos han cuestionado que, digamos, no activáramos en el momento adecuado las excepciones previstas en la Organización Mundial de Comercio para el levantamiento temporal y extraordinario de la protección de patentes ante emergencias sanitarias. Y como ustedes saben, fueron China y Rusia quienes en primer lugar aparecieron suministrando las vacunas para el inicio de las campañas de inmunización. Y esta diplomacia de vacunas ha dejado una impresión favorable en la región, algo que hasta ahora pues, la Unión Europea no ha podido contrarrestar, a pesar, y es importante recordarlo, lo hace a menudo el alto representante, de que la Unión Europea permitió exportar vacunas en la fase crítica de la pandemia, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que no lo hizo, ¿no?, que ha sido el mayor exportador y el segundo donante mundial de vacunas, y el primero vía el mecanismo multilateral COVAX, ¿no? Digamos, eso ha quedado en cierta manera opacado por estos hechos. Bueno, es una discusión abierta y hasta que no tengamos encuestas más recientes no sabremos cómo ha incidido, pero no hay que dejar de reseñarlo. Bueno, insisto en el argumento de la autonomía estratégica y quisiera hablar un poquito más sobre la cuestión de Ucrania. Recuperar el diálogo político y establecer un vínculo político más fuerte entre América Latina y la Unión Europea es un imperativo para promover la autonomía estratégica de ambas regiones frente a un doble riesgo: quedar atrapados por la crisis de la globalización y por la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China. Parte de ese escenario es el mayor riesgo de conflictos sistémicos. Quizás antes del 23 de febrero de 2022 esto era una hipótesis académica. Hoy ya no es, ¿no? Y así lo ilustra la guerra de Ucrania o la creciente tensión, los momentos de tensión que hemos vivido en Taiwán. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio una polémica entrevista al periódico Les Echos en abril de 2023 y señalaba, y provocó cierto revuelo esa entrevista, que un incremento de la tensión en torno a Taiwán, inducido por la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, sería para Europa una amenaza directa en el plano económico, pero también en el plano político y, desde luego, militar. Pero algo similar puede decirse de una América Latina y especialmente una América del Sur con un elevado nivel de interdependencia con China,
a partir de su matriz exportadora de materias primas. Una nueva guerra fría, económica o política, con mayor tensión y riesgo de confrontación política y militar, no responde ni a los intereses de Latinoamérica ni de la Unión Europea. Supone riesgos económicos de gran magnitud, ¿no? Incluso si estos riesgos no se materializan, nos sitúa a Europa y América Latina en una posición de subordinación estratégica. Cuestiona nuestra agencia al posicionarnos, al tratar de posicionarnos como actores subalternos. Y además desalienta esa competencia geopolítica, desalienta el compromiso hacia las instituciones y las normas regionales y multilaterales y la cooperación internacional. Y un último elemento, esa competencia estratégica, esa narrativa de competencia estratégica, que es muy securitaria, altera la agenda, nos cambia la agenda. Y pierden, en ese cambio, pierden importancia cuestiones que nos importan, como la democracia y los derechos humanos, la igualdad de género, el medio ambiente, la cohesión económica, social o territorial, el desarrollo sostenible global, la Agenda 2030, todo esto pierde importancia si se impone esta agenda de competencia geopolítica. Así que ambas regiones tenemos un interés geopolítico, un interés estratégico, diría, común, en evitar que se materialice un escenario de bipolaridad y de tensión que obstaculice nuestra autonomía, ¿no? Pero el hecho es que los vínculos que hoy existen, materiales e ideacionales, de América Latina, la Unión Europea, tanto con Estados Unidos como con China, se alzan contra el reconocimiento mutuo de ese imperativo estratégico. Hay muchas maneras de ser atlantista. Hay muchas maneras de ser atlantista. Y una visión subalterna del atlantismo, que la hay, ¿no? En el caso europeo, o el alineamiento acrítico de América Latina con China, y su asunción de la narrativa contrahegemónica de que todos somos parte del sur global y construimos un orden multipolar, etcétera, etcétera, todo eso puede actuar en esa dirección. Puede dificultar que veamos con claridad esos intereses estratégicos comunes. Y en ese contexto me gustaría, ¿no? Y quizás esto puede ser polémico, pero me gustaría ubicar la actitud de eso que los alemanes llaman el Schadenfreude, ¿no? La alegría ante el mal ajeno, ¿no? Que a veces se observa en América Latina con relación a las dificultades que tiene la Unión Europea con la guerra de Ucrania o las dificultades que tenemos redefiniendo nuestra relación con China. Yo tengo colegas académicos que en septiembre, octubre del año pasado estaban poniendo en Twitter memes, ¿no? Diciendo que los europeos nos íbamos a enterar de la guerra de Ucrania porque íbamos a pasar mucho frío, ¿no? Y se alegraban por esto. Bueno, era un chistecito, ¿no? Pero la verdad es que era una cosa que me llamó la atención, ¿no? A penarme también, ¿no? Pero me llamó la atención. Dice, bueno, ¿por qué? ¿Os alegra que mordamos el polvo y que Rusia nos dé una lección, ¿no? Pero esto convendrán conmigo que se ha visto y se ha escuchado en algunos sectores latinoamericanos, ¿no? Bueno, a ver, el ascenso de China es innegable, ofrece oportunidades económicas y políticas para Latinoamérica, como también para Europa. Pero si se celebra ese ascenso o se celebra la competencia bipolar porque debilita a la Unión Europea como parte del occidente colectivo, pues quizás deberá considerarse que ello también comporta costes para América Latina, porque reduce el margen de maniobra y de autonomía de América Latina que Europa se debilite, ¿no? Reduce su capacidad de afrontar retos globales si Europa no está, ¿no? O también está en una posición subordinada. Permítame decirlo así, pero en ese escenario, menos Europa también significa menos América Latina, y a la inversa, en términos de la posición estratégica de ambos actores. Bueno, no voy a entrar en lo que se ha visto en la cumbre de Bruselas, ¿no? Que quien ha estado allí lo puede decir con mucho más conocimiento de causa, pero ya en los días anteriores veíamos, ¿no?, que los límites del diálogo político en parte iban a situarse en torno a la cuestión de Ucrania, ¿no? Porque, aunque primero es cierto que ambas regiones coincidimos en lo esencial, y esto es importante subrayarlo, y así lo hemos expresado con el voto en las resoluciones adoptadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas al inicio del conflicto, un año después, en la que hemos condenado la invasión rusa, que se califica claramente como lo que es en derecho internacional, un acto de agresión, y utilizo esta expresión en el sentido jurídico, duro del término. También hemos coincidido en el reclamo de una paz justa, y una paz justa, que es una expresión que también encontrarán ustedes en distintos momentos, implica, como ha dicho Naciones Unidas, como se ha acordado en esas resoluciones, un alto el fuego y una retirada de Rusia del territorio ucraniano de manera inmediata, total e incondicional como punto de partida para esa paz justa, ¿no? En esto coincidimos y así se ha votado, ¿no? La mayoría, desde luego. Bueno, algunos países latinoamericanos se han abstenido, no han ejercido
su voto en ese organismo porque, en fin, porque no estaban al corriente de las cuotas, es el caso de Venezuela. Pero la región asume mayoritariamente que la invasión es una violación de las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas sobre prohibición de uso de la fuerza, que vulnera principios básicos como la soberanía, integridad territorial y la no intervención, que no es aceptable una guerra de conquista para redibujar fronteras, ¿no? Y aquí me gustaría recordar que justamente América Latina ha tenido históricamente un papel clave en la gestación de estos principios. Estos principios no son principios creados por Europa, son principios creados por América Latina. El uti possidetis iuris es un principio, ¿no? Digamos que las fronteras no han de alterarse, incluso las heredadas de un periodo colonial, es un principio que afirma nada menos que Simón Bolívar en el derecho internacional. Y estos principios, ahí América Latina ha sido rule maker, ha creado esas normas. Y hoy, gracias a América Latina, están en la Carta de Naciones Unidas y en el derecho internacional. O sea, que esto también recordar que lo que se está afirmando son aportes que la propia región ha hecho al derecho internacional. Y la región, también es importante recordarlo, se ha alzado históricamente contra la amenaza o el uso de las armas nucleares, como ilustra, y también aquí América Latina ha sido una región que ha innovado institucionalmente, el Tratado de Tlatelolco, y a partir de la creación de la primera zona libre de armas nucleares del mundo. Una figura jurídica, ¿no?, que se ha extendido y que, digamos, tiene su eco también en otras regiones, que se ha difundido a partir de los años 90 a otras latitudes. Eso es una creación latinoamericana. Bueno, ese apego a los principios básicos del derecho internacional, unido a su experiencia histórica de colonialismo e imperialismo que la han sufrido, también explica que América Latina no acepte sanciones que no tengan legitimación multilateral, ¿no? Y que no se hayan adoptado en las Naciones Unidas, Asamblea General o Consejo de Seguridad. Y esto lo sabíamos de antemano los europeos, que era muy difícil que nos acompañaran, ¿no?, en eso. Y probablemente, ¿no?, me gustaría decir, no es muy oportuno que pidamos a los latinoamericanos algo que no pueden ni quieren dar, ¿no? También en nombre... y no solamente son razones de principio, porque los latinoamericanos además sufren los efectos económicos también, o alegan sufrir los efectos económicos de esas sanciones. En nombre de la neutralidad, países como Brasil o Colombia han rechazado las peticiones de líderes europeos para transferir armamento o municiones a Ucrania, ¿no? Por esas razones, quizás la Unión Europea no debería insistir en pedir alineamiento latinoamericano ni en armas ni en sanciones. Esto a lo mejor es más fácil de entender aquí, menos fácil de entender en Vilnius o en Varsovia, ¿no? Pero también en nuestro debate interior en la Unión Europea tenemos que explicar estas cosas, quizás porque conocemos y tenemos esa mayor cercanía a América Latina, su experiencia histórica. Y también me gustaría también en esto señalar, lo comentábamos en el curso de Quo Vadis el año pasado con Diego, que tampoco parece oportuno situar desde Europa, ¿no?, el conflicto de Ucrania, la guerra de Ucrania, en el eje democracia y autoritarismo, como hace Estados Unidos, ¿no?, que quizás más bien debemos situarnos en la reclamación europea, latinoamericana, de reafirmar los principios constitutivos del derecho internacional, antes mencionado, que ambas regiones compartimos. Bueno, en América Latina, como en Europa, hay voces, tanto en la extrema derecha como en segmentos de la izquierda, que asumen el relato que Rusia, y China también, han formulado sobre la responsabilidad de la OTAN en la invasión y que cuestionan el apoyo militar que se ha prestado a Ucrania para que pueda ejercer su derecho a la legítima defensa, para evitar ser arrollada militarmente y que se le imponga la paz de los vencidos, ¿no? Bueno, ello responde a la tradición antiimperialista de las izquierdas de la región, pero adelanto algo que quizás hablemos mañana. También la influencia de medios como Russia Today o Sputnik, que fíjense, en América Latina se presentan como medios progresistas, ¿no?, en un marcado contraste con la línea editorial que tienen en Rusia, que es tan ultraconservadora como la del gobierno del que esos medios dependen, ¿no? Ver Russia Today en Rusia y ver la América Latina es ver dos universos paralelos, ¿no? Bueno, mucho antes de la cumbre, ¿no?, donde y ahí no voy a entrar sobre cómo se han manifestado en la cumbre, pero el alcance de estas discrepancias ya pudo verse con la visita que realizó a Brasil el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ¿no? El presidente Lula, en ese momento, se alineó en parte con la narrativa rusa sobre el origen de la guerra en el supuesto cerco a Rusia provocado por la expansión oriental de la Alianza Atlántica. También hizo corresponsable a Ucrania de la invasión y culpó a la ayuda militar europea y de Estados Unidos de prolongar la guerra, a pesar, y esto quizás se puede hablar con más detalle después, que la ayuda militar europea y estadounidense, a pesar de las cifras que se han manejado, permítame lanzar esta información, ha sido extraordinariamente medida y cautelosa, precisamente para evitar una escalada militar o para convertirnos en beligerantes, que es una línea roja que, como bien dice en muchos casos el alto representante, obviamente no vamos a traspasar, ¿no?
Y Brasil, frente a lo que consideraba una actitud belicista de Occidente, se erigió en posible mediador y defensor de la paz. La verdad es que Lula no tenía un verdadero plan de paz, en el sentido de que un plan, en fin, es un término relativamente exigente respecto al contenido. Un plan es un plan, ¿no? Y al igual que la propuesta de China, de 12 puntos, que ustedes conocen, es más una declaración de principios y de intenciones que una propuesta concreta desde la que propone una mediación. Pero probablemente lo más importante es que Brasil, en el momento de lanzar esa propuesta de mediación, era tan consciente, ¿no?, como la propia Unión Europea, de que no se daban las condiciones para una negociación, ¿no? En fin, la teoría de la negociación internacional establece, William Sandman, por ejemplo, pues habla de ese momento del estancamiento mutuamente doloroso, a partir del cual la negociación se produce, y ese obviamente no ha llegado, ¿no? Ya en esas fechas, miren, el propio Celso Amorín, consejero de política exterior de Lula, tras reunirse con Vladimir Putin en Moscú, reconoció ante los medios de comunicación que las condiciones no se daban. Pero es que en fechas cercanas, también el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ¿no?, también lo dijo abiertamente, ¿no?, que las condiciones no estaban dadas, ¿no? Y ya quizás lo que fue la constatación última es que el propio mediador enviado por el enviado especial del gobierno chino, Li Yu, declaró ante los medios, después de reunirse con ambas partes, que no se daban las condiciones para la paz. Esto lo había dicho en un primer momento el alto representante y fue objeto de muchas críticas, ¿no? Usted no hace su papel como diplomático, etcétera. Pero el hecho es que todos estos actores que están comprometidos, como el propio Lula, con esa mediación, pues han constatado que ambas partes en este momento apuestan todavía por la vía militar y que no se dan las condiciones para que esa negociación se produzca. En cierta manera, permítame decirlo así, ¿no?, Brasil, además, de esa manera contradecía su propia posición en Naciones Unidas respecto a las condiciones de una paz justa, ¿no? Y también creo que ha debilitado sus opciones como mediador, ¿no?, en la medida que definió de antemano cuestiones como la posible cesión de Crimea en contrapartida a la paz. Un mediador no hace esto. Por lo menos la bibliografía sobre la experiencia acumulada sobre cómo se hace la mediación, el mediador media, pero no plantea públicamente, digamos, posibles soluciones y posibles contrapartidas que en todo caso corresponden a las partes. Bueno, el hecho es que tras la enérgica respuesta de Estados Unidos y de la propia Unión Europea, el propio gobierno de Lula rectificó, ¿no?, aprovechando las visitas a Portugal y España en abril de 2023. Y quizás por haber tomado conciencia de que su propuesta de mediación era inviable o es inviable en este momento, desde junio no hemos oído más veces a Brasil insistir en este punto. Lo que no quiere decir, ¿no?, que esto no pueda ser relevante más adelante. Ahora me referiré a ello. Bueno, esto ha marcado los límites al diálogo político y ha sido, de hecho, como seguramente Javier podrá mencionar esta tarde, uno de los asuntos más controvertidos. Yo no voy a entrar sobre esto, ¿no?, pero Ucrania se ha convertido en un escollo de cara a la declaración final y probablemente, también lo adelanto, el hecho de que se haya podido mencionar incluso en los términos en los que se ha hecho uno de los éxitos de la reunión, ¿no? Bueno, pero bueno, más allá de la cumbre, ¿no?, el desencuentro que hemos tenido con Ucrania no es irresoluble. Y permítanme lanzar una señal de optimismo. No hay que descartar que Brasil y otros países de América Latina o del sur global, incluso China, pueden hacer una aportación relevante a una paz justa en Ucrania si se dan las condiciones adecuadas. Quizás a final de año, cuando veamos qué ocurre en el campo de batalla, cuando se clarifique un poco la niebla de la guerra en el campo de batalla y las partes constaten que sus opciones militares pues no son las que pensaban. Esto como conjetura, no como posibilidad. Desde luego, la Unión Europea tendrá que tener, como ha tenido hasta ahora ante esas posibilidades, una posición de diálogo sin renunciar a la firmeza, pero eventualmente incluso de respaldo. Y quizás es el momento de reconocer que la Unión Europea no está en una buena posición como mediadora y otros pueden hacerlo mejor, ¿no? Y bueno, ¿qué se espera entonces de nosotros? Pues probablemente que favorezcamos, ayudemos a que esas condiciones se den, ¿no? Bueno, las condiciones para una negociación van a estar mediadas por lo que ocurra este verano en los campos de batalla. Dependerá del éxito o fracaso de la contraofensiva ucraniana y de la defensa rusa del territorio ocupado. Esas operaciones militares pueden dar lugar a una guerra larga y enquistada o bien abrir escenarios más favorables a una negociación sobre las bases que hemos acordado en Naciones Unidas. En tal caso, las posiciones de Brasil, México y de otros países latinoamericanos y las posiciones de la Unión Europea pueden converger en mayor medida. Y no hay que descartar una mediación desde el sur global, incluyendo a China o Brasil, para un alto el fuego y para unas negociaciones de paz. Y ahí tendremos que jugar un papel constructivo. Entre otras cosas, porque
esas negociaciones de paz, y esto viene como agenda para el futuro, no se limitan, no pueden limitarse a un mero armisticio. Si son verdaderamente conversaciones de paz, no son un mero alto el fuego, ¿no?, y un mero armisticio, sino que implicarán cuestiones que interesan mucho a la Unión Europea. Implicarán negociar garantías creíbles de seguridad para Ucrania. Ucrania no va a ir a una mesa si no hay garantías de seguridad. Y esas garantías de seguridad, que tendrán que darse probablemente fuera de la Alianza Atlántica, porque de momento está descartado la adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica, es un país en guerra, una alianza defensiva no admite países en guerra y con parte de su territorio ocupado. Esto habría que, es una obviedad, pero conviene recordarlo. Pero bueno, precisamente porque hay que ofrecer esas garantías de seguridad fuera de la Alianza Atlántica, no vamos a poder abordar esta cuestión sin tratar algo mucho más amplio y de largo plazo y que interesa a la Unión Europea: cómo reconstruir la arquitectura de seguridad europea. Una arquitectura de seguridad que dejamos desmantelar unilateralmente en muchos casos con el abandono de tratados como el Tratado de Misiles de Alcance Intermedio, el INF, el Tratado ABM sobre misiles, sobre los escudos de misiles, los sistemas antibalísticos, o incluso el Tratado sobre fuerzas convencionales en Europa, el Tratado FCE, ¿no?, que, a mi juicio, digamos, ese desmantelamiento es uno de los factores causales de fondo de lo que estamos discutiendo, ¿no? Y volver a hablar de garantías de seguridad para Ucrania, ¿no?, fuera de la OTAN, implicará de una manera u otra, a medio y largo plazo, reconstruir esa arquitectura de seguridad, y en ello, desde luego, podemos converger con los países que hagan esa mediación. Bueno, así que, digamos, esto en este capítulo, por dejar una agenda. Democracia, y aquí voy a ser mucho más breve, ¿no?, pero sería la segunda razón. Para terminar, esto es con la de desarrollo. La retórica sobre los valores comunes, que generalmente se invocan en las relaciones euro-latinoamericanas, suele poner énfasis en el mutuo compromiso con la democracia y los derechos humanos. Pero la renovación del diálogo político sobre esta cuestión debería partir, en mi opinión, modesta opinión, de algunas premisas básicas. En primer lugar, hay que asumir que ya no existe el consenso liberal de la posguerra fría, ese momento Fukuyama, de los años 90, de fin de la historia. No existe ni a escala global ni en la relación birregional, ¿no? Desde luego no en América Latina, y el ascenso de las fuerzas iliberales y de ultraderecha en Europa me lleva a hacerme algunas preguntas sobre si ese consenso existe en Europa. Y por ello, la Unión Europea debería dejar atrás, y creo que en parte ya lo ha hecho, ¿no? Todavía hay algunos líderes que no se han dado cuenta de ello, pero ya lo ha hecho, debería dejar atrás la actitud condescendiente con la que se contempla la región, más propia de otra época, cuando América Latina acudía a la Unión Europea en busca de apoyo y respuestas para sus transiciones y consolidaciones democráticas. Porque hoy, como ya he tenido ocasión de señalar, la erosión de la democracia y su cuestionamiento por actores iliberales es una problemática compartida por ambas regiones. Incluso también afecta a Estados Unidos, ¿no? Y así lo han mostrado de manera dramática las imágenes insólitas. Yo desde luego nunca hubiera dicho que iba a asistir a eso, de las turbas ultras asaltando el Capitolio en Estados Unidos, ¿no?, azuzadas por el presidente saliente, incluso ese mal remake, ¿no?, que fue el asalto a la Plaza de los Tres Poderes, ¿no?, en Brasilia, ¿no? Incluso había un tipo con unos cuernos, ¿no?, que, en fin, recordaba la escenografía y los personajes un tanto grotescos, ¿no?, que vimos en esto, ¿no? En ambos, también ahí azuzada por el presidente saliente, ¿no?, en una burda trama golpista. Bueno, esto no lo hemos vivido afortunadamente en Europa, pero el hecho es que tenemos también un cuestionamiento del Estado de Derecho en Centro Europa y un ascenso creciente de la ultraderecha. Por tanto, no se trata de ir dando lecciones a nadie, sino de discutir cómo hacemos frente a este problema que es global. Ahora, seamos también francos, es muy difícil, si no imposible, que se pueda dialogar sobre esta cuestión en una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Esto no se habla en esos sitios, es muy complicado, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque supone, o a través de cauces político-diplomáticos, o en otras reuniones de alto nivel, los gobiernos, lógicamente, son reacios a tratar una cuestión, primero porque están en desacuerdo, hay una elevada fragmentación y polarización política, ¿no? Hay que recordar aquí que, a diferencia de la Cumbre de las Américas, en la Cumbre Unión Europea-CELAC no se cierra el paso a ningún gobierno, son cumbres inclusivas. No hay derecho de admisión y no hay ninguna parte que se lo pueda abrogar. ¿Qué derecho tiene alguien a fijar derecho de admisión? Hay gobiernos que no nos gustan, pero están ahí, ¿no? Entonces, el hecho es que están todos, y están los que no nos gustan también, o los que no se gustan entre sí. Entonces, abordar esto es muy complicado en esa fragmentación política. Y aparte, claro, cualquier cosa que se hable va a suponer
una mutua exigencia en materia de democracia y derechos humanos, pues que nadie quiere aceptar. Pero esto no quiere decir que no hablemos o que no trabajemos sobre esto. Y lo que hay que pensar es en otras geometrías, ¿no? Quizás hay países más afines con los que sí podemos hablar de estas cuestiones, geometrías más flexibles y transversales, con los gobiernos más dispuestos, y sobre todo aquí es muy importante trabajar con la sociedad civil. Y esto es algo que se puede hacer, por ejemplo, desde la cooperación o en otro tipo de diálogos impulsados por gobiernos. Y aquí vuelve a ser relevante algo que creíamos que era del pasado y que hay que recuperar con fuerza: la cooperación para la preservación del espacio cívico, la libertad de prensa, la lucha contra la desinformación, apoyar la integridad electoral, respaldar a las organizaciones de derechos humanos, a las defensoras, a los defensores de los derechos humanos y el territorio. Miren, hablando de acervo, un pequeño detalle histórico que me viene a la memoria, ¿no? Cuando se haga, si no se ha hecho ya, la historia de la cooperación europea en materia de derechos humanos, habrá una referencia inexcusable, y fue la aprobación vía los gastos no obligatorios por parte del Parlamento Europeo de una línea presupuestaria que se llamaba Apoyo a las organizaciones que trabajan en favor de la democracia y los derechos humanos en Chile. Por supuesto, el gobierno chileno de ese entonces, el de Pinochet, no le hizo ninguna gracia, ¿no? Pero la Unión Europea, los parlamentarios dieron ese paso. Y ese es el embrión, de ahí nació la cooperación europea en materia de derechos humanos. Entonces, quizás es el momento de volver a reforzar esa línea de cooperación en materia de derechos humanos, y sabemos que nos lo van a criticar algunos gobiernos, pero en fin, que nos critique un gobierno como el de Bukele no debería tampoco, más bien debería ser una especie de marchamo, ¿no? más que lo contrario. Bueno, y finalmente, una agenda de desarrollo renovada, cooperación e inversiones para la transición social, digital y ecológica. Tercera lógica que he traído hoy ante ustedes. Como en otras etapas, comercio, inversiones y cooperación al desarrollo ocupan un lugar central en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Y en ese difícil interregno, caracterizado por la crisis de la globalización, por la incertidumbre geopolítica, ambas regiones pueden conformar una fuerte asociación económica que refuerce su autonomía y su resiliencia y permita relanzar el desarrollo y la inclusión social a través de esta triple transición en los ámbitos social, ecológico y digital. Bueno, para ello, también como premisa, es importante recordar que el desarrollo es un reto compartido y no norte-sur. De nuevo, no se trata de que nosotros les enseñemos nada a ellos, ¿no? Sino que asumir que ambas regiones tenemos, desde distintas posiciones y de distinta manera, sin duda, pero tenemos ese reto común, ¿no? Tenemos una agenda común de diálogo de políticas, de convergencia regulatoria y de transformación productiva. Es una agenda común, aunque haya distintos puntos de partida, y asume, o ha de asumir, la idea central de la Agenda 2030 de que el desarrollo es un propósito universal y no solo de los pobres. Pues nosotros ya hemos llegado, digamos, ¿no? Otro dato adicional: el consenso de Washington ha quedado atrás. Es cierto que quedan algunos de sus elementos como parte de un sentido común, pero el consenso de Washington, en fin, el propio presidente Biden lo ha declarado muerto y enterrado, ¿no? También está en cuestión el ordoliberalismo europeo, sobre el que se ha basado nuestra construcción, ¿no? Y tras la crisis del euro, el ordoliberalismo europeo ha mostrado sus límites, ¿no? Y quizás tenemos que asumir todos, y especialmente desde el lado europeo, en un ejercicio de humildad, que frente a estos retos, estas transiciones, no hay guión ni libreto preestablecido. No sabemos cómo tenemos que hacerlo. ¿Dónde está el guión de cómo tenemos que hacer la transición digital? ¿O cómo tenemos que descarbonizar las economías? Esto, reconozcámoslo, es nuevo, ¿no? Y no podemos recurrir a estrategias de otras épocas, a consensos de otras épocas para hacerlo, ¿no? En política macroeconómica, monetaria, fiscal, industrial, en la economía política internacional estamos viviendo un momento de experimentación y aprendizaje, donde muchas de las certezas anteriores no nos sirven. El Pacto Verde Europeo es un gigantesco ejercicio de experimentación en política económica, ¿no? Respecto a cómo hacer esas transiciones. Hay que tener en cuenta las asimetrías de partida en cuanto a capacidades y responsabilidades, pero como muestra el propio Pacto Verde Europeo, ante la emergencia climática o la reconstrucción del contrato social, Europa es también ahora una región de países en desarrollo. Somos, en ese sentido, países en desarrollo también, ¿no? Con más capacidades, mayores responsabilidades que otros, ¿no? Pero ya no podemos dar por sentado que el nuestro es el modelo al que hay que llegar. Es más, ya hemos asumido que nuestro modelo no es universalizable y, por lo tanto, tenemos que transformarlo. Bueno, pues para esa cooperación renovada, al menos hay, si no un libreto o un guión, hay propuestas sobre la mesa
innovadoras. Y en particular nos ha resultado interesante en nuestro trabajo como fundación, en otros ámbitos, el enfoque de desarrollo en transición, que es una innovación doctrinal en política de desarrollo pues muy relevante. Y esto es, digamos, un enfoque ideado por el Centro de Desarrollo de la OCDE y por la CEPAL, por parte de América Latina. Y ha contado, por lo menos hasta ahora, con el apoyo de la Comisión Europea. No todos los países han adoptado formalmente ese enfoque, ni en Europa ni en América Latina. Y a veces hay una discusión en cumbres internacionales sobre si debe aparecer la expresión desarrollo en transición o no en la declaración final. No nos perdamos en discusiones ontológicas, porque lo importante es lo que reivindica este enfoque, se adopte o no formalmente. Por ejemplo, que no podemos seguir utilizando métricas obsoletas del desarrollo y de la cooperación internacional basadas en la renta per cápita, ¿no? Son obsoletas, pero además son dañinas, porque nos clasifican mal a los países y llevan, por ejemplo, a decisiones de política como la graduación, ¿no?, que dejan fuera países que siguen siendo importantes en términos de política de cooperación. Necesitamos métricas distintas, métricas multidimensionales. También Desarrollo en Transición reclama una arquitectura, ¿no?, de la cooperación al desarrollo más horizontal e inclusiva, frente a la lógica norte-sur de la institucionalidad que alberga la OCDE y, en particular, su Comité de Ayuda al Desarrollo. Hace unos días, ¿no?, nos decía Mario Pecini, el anterior director del Centro de Desarrollo de la OCDE, en un curso que tuvimos en el Escorial, dice, miren, ha cambiado la posición de los países, ha cambiado el contenido de la agenda, y lo único que parece que no cambia es el club de donantes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que siguen siendo los mismos de hace 30 años y pensando la cooperación al desarrollo de una manera más o menos similar a la de hace 30 años, ¿no? Ahí tenemos, también nosotros, en el norte tenemos un serio problema en términos de esa arquitectura. Y también otro de los planteamientos que hace Desarrollo en Transición es que la cooperación, especialmente con países mal llamados de renta media, más avanzados, como los que caracteriza América Latina, ya no es solo ni principalmente un problema de transferencia de recursos de ayuda oficial al desarrollo, ¿no?, pensando en términos de inmunización o de pozos o de construir escuelas, ¿no?, sino que tiene que servir para otra cosa distinta. Tiene que servir para crear plataformas para el aprendizaje conjunto, para el intercambio de experiencias innovadoras en la regulación y las políticas públicas con las que desde ambos lados estamos haciendo esas transiciones. Que más allá de la ayuda sea capaz de atraer inversión productiva y cooperación técnica, que respalde políticas públicas de largo plazo, activas, reformas en favor de pactos sociales y políticos más inclusivos. Una manera distinta de pensar la cooperación, más dialogada, más horizontal y con mucho más componente de aprendizaje. ¿Cómo se relaciona el desarrollo en transición con la triple transición? Bueno, en el desarrollo doctrinal que han hecho desde la OCDE y desde CEPAL, se dice que el desarrollo en transición intenta superar 4 trampas de desarrollo. Una trampa institucional, una trampa ambiental, cestas exportadoras muy intensivas en recursos naturales con poco nivel de elaboración, una trampa de equidad, por niveles de desigualdad muy elevados, y una trampa de productividad, ¿no?, que es muy baja, ¿no?, donde, por ejemplo, la tecnología digital puede jugar un papel muy importante. Si ustedes se fijan, más allá de la dimensión institucional que tiene que ver con la democracia, 3 de estas trampas de desarrollo son abordadas directamente por esta triple transición de las que estamos hablando. Para la Unión Europea, ¿esto qué significa?, ¿no? Para la Unión Europea significa que hay que desplegar una cooperación más avanzada, más horizontal, que sin renunciar a la ayuda oficial al desarrollo deje atrás la graduación de los países de mayor renta. Y aquí hay una buena noticia, y es que con el instrumento de Global Europe, ¿no?, la Comisión Europea ha echado marcha atrás, ha reconocido, puedo además incluso identificarles la cita bibliográfica donde la Comisión reconoció que se había equivocado, ¿no?, y que no lo volvería a hacer, ¿no?, con la graduación, y que, por lo tanto, tiene que cubrir también a países que no son considerados países destinatarios de ayuda oficial al desarrollo. Esto es un elemento muy positivo y que abre posibilidades que antes no teníamos en el periodo presupuestario anterior con América Latina. Tiene que estar, por lo tanto, y va a estar abierta a todos los países, cumplan o no los requisitos de renta per cápita de la OCDE. Con instrumentos de cooperación horizontal, en los que ya hay mucha experiencia, con programas como Euroclima o Eurosocial, para promover diálogos sobre políticas públicas e innovación. Exige un mayor compromiso de la Comisión, de la Unión Europea, con la cooperación sur-sur y triangular. Existe una ventana hoy adelante, pero es insuficiente, está encapsulada, y sus logros, para experiencias pilotos y ahí experiencias innovadoras, no permean al conjunto de la cooperación. Ahí también se puede avanzar. Bueno, todo esto demanda, y esto es importante, y aquí entra la famosa pasarela mundial o el Global Gateway, una agenda más amplia de financiación del desarrollo.
para que los países de América Latina dispongan de más espacio fiscal para la inversión, porque esta triple transición requiere muchas inversiones, públicas y privadas, ¿no? Y que desde luego evite el riesgo de crisis de deuda o ciclos de austeridad. Aquí es muy importante evitar lo que José Manuel Salazar Sirinax, secretario ejecutivo, pues nos ha dicho, el riesgo de una nueva década perdida, ¿no? No hace mucho, en Financial Times, en una entrevista, nos decía Salazar Sirinax que si se materializan las expectativas, las proyecciones de crecimiento económico para 2023 que ha proyectado CEPAL, en 2023 será el año 10 de una década perdida que empezó una década antes, en la cual el crecimiento de la renta per cápita promedio de América Latina habrá sido inferior al de la década perdida de los 80. Eso para situar en perspectiva la situación económica de la América Latina. Y a esa región, en esas condiciones, le están pidiendo a sus sociedades, y le estamos pidiendo a los demás, que no solamente aborde los retos que ya tenía, sino que además haga las inversiones necesarias para las transiciones social, digital y ecológica, ¿no? Fíjense. Bueno, ¿qué hemos planteado desde la Unión Europea para ello? Hay soluciones parciales, pero las hay. La Unión Europea quiere alentar la inversión a través del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible. Y con ese instrumento se ha lanzado esa pasarela mundial, o Global Gateway, que ha sido una iniciativa emblemática en la cumbre de Bruselas, ¿no? De hecho, el anuncio que se ha planteado es de unas inversiones de 45.000 millones de euros, que es una cifra muy elevada, ¿no?, para la región. ¿Cómo hace esto Global Gateway? Pues utilizando fondos públicos de la Unión Europea para apalancar capital adicional público de bancos de desarrollo multilaterales, bancos nacionales de desarrollo y también capital privado. Esto es muy importante, orientándolos a esas transiciones digital y verde. Así que es un instrumento que trata de responder a las brechas de inversión que la región tiene, ¿no? Pero también Global Gateway es una respuesta europea a un imperativo geopolítico, y es al creciente papel que tiene China en la financiación del desarrollo. En la gira que hizo recientemente Ursula von der Leyen, ¿no?, por la región, se presentó de manera expresa la pasarela mundial con un contrapeso europeo, ¿no?, al incremento de la presencia de China y su proyecto global de la Belt and Road Initiative, la iniciativa de la franja o la ruta. O sea, tiene esa doble dimensión geopolítica y también de respuesta a brechas de financiación. A ver, algunas cautelas dentro de una valoración general positiva, ¿no?, que nos permite además ir más allá de la ayuda y pensar en fórmulas innovadoras de movilización de capital, ¿no? Pero algunas cautelas que es importante tener presentes. En primer lugar, Global Gateway responde a una lógica que se ha denominado de de-risking, ¿no?, por la que el capital privado, ¿no?, cubre riesgos que permiten apalancar capital, capital público cubre riesgos que permiten apalancar capital privado. Esto está muy bien. Pero esto ya lo hemos hecho anteriormente en la Unión Europea con el Plan Juncker. Y las cifras anunciadas en ocasiones no se han materializado. Entonces hay que tener un poco de cuidado para evitar defraudar expectativas sobredimensionadas de movilización de recursos privados, ¿no? Segundo, Global Gateway no debe eclipsar o sustituir a otras líneas de trabajo de la cooperación europea que siguen siendo importantes, como la cooperación técnica, educativa, en derechos humanos, igualdad de género o el apoyo a la sociedad civil. Entonces, no pongamos tanto entusiasmo en la agenda de inversiones que olvidemos esta otra agenda que sigue siendo extraordinariamente relevante y en la que existe además una expectativa latinoamericana de implicación europea. Debe asegurarse una adecuada gobernanza, y esto, entre otras cosas, para que los proyectos y las iniciativas, algunas de ellas ya se han planteado en Bruselas, en esa lista que se ha presentado, respondan a un diálogo de políticas con los países socios y, por lo tanto, a sus agendas de desarrollo. Hay que tener también un cierto equilibrio, ¿no?, dadas las condiciones de la región. Es muy positivo que se vaya a financiar energía solar fotovoltaica, eólico, hidrógeno verde, conectividad digital, pero también asegurar la transferencia de tecnología que permita desarrollar cadenas de valor y procesos de reindustrialización y que transformen el mix energético de América Latina. El hidrógeno verde, que no sea solo para exportar, cual economía de enclave del siglo XIX, sino que también contribuya a diversificar, a industrializar y a diversificar el mix en los países que lo produzcan y en la región. Y además hay ámbitos como el de la transición digital donde el problema no es solamente poner antenas o desplegar satélites, ¿no?, para una conexión de bajo coste con zonas rurales. Todo eso está muy bien, pero si la gente no tiene competencias digitales, y uno de los grandes déficits que existe en la región es que la gente no solamente no tenga acceso material, es que no sabe cómo emplear Internet. Entonces, ese ámbito que es blando, que significa inversión en educación, por ejemplo, pues también debe ser atendido, porque no se resuelve solo con infraestructura, siendo esta muy necesaria. Y por último,
Es importante que los proyectos respondan a la demanda latinoamericana y no solo a la oferta europea para evitar que estén movidos por la necesidad de materias primas que requiere la transición verde. Y esto es un peligro sobre el que ha alertado el propio alto representante en algunos de sus escritos, ¿no? El riesgo de la reaparición, con las urgencias de la invasión de Ucrania, de un nuevo ciclo extractivista y que reaparezca esa tradicional visión europea de siglos de ver a América Latina como el Eldorado, ¿no? Pues, esto tiene que ser, digamos, de mutua complementariedad, ¿no? Y no solo desde esa perspectiva. Bueno, pues todo esto yo creo que en parte está en la comunicación, en parte está en la declaración de la cumbre, pero será necesario, como tarea hacia futuro, asegurar que esos enfoques se materializan. Y ya para terminar con este punto, ¿no? Global Gateway no es suficiente y no agota ni mucho menos la agenda de la financiación del desarrollo, ¿no? Y esto excede a la Comisión, excede a la Unión Europea y es una conversación mucho más amplia, ¿no? Serán claves cuestiones como el tratamiento de la deuda, promoviendo, por ejemplo, operaciones de conversión de deuda por acción climática. Será necesario seguir impulsando mecanismos innovadores como las emisiones de bonos verdes. Un tema que hemos venido hablando y que no avanza, que es la utilización de derechos especiales de giro durmientes de los países ricos para financiar, para nutrir una suerte de fondos Next Generation para la inversión verde y digital en los países en desarrollo. Y por último, y no menos importante, todo esto son esfuerzos internacionales, externos, pero los esfuerzos internos serán esenciales, ¿no? Las reformas fiscales para mejorar la cobertura y progresividad de los sistemas tributarios de América Latina y movilizar recursos nacionales. Y hay experiencias ahí muy interesantes, por ejemplo la de Colombia, ¿no? Que Luis Fernando Medina, el profesor Medina, pues nos planteará y nos explicará en su conferencia. Una última referencia, ya muy breve, a los acuerdos de asociación y al acuerdo de Unión Europea-Mercosur dentro de esta agenda. Este es también un componente de esta agenda de triple transición y de desarrollo en transición. Y aquí es importante cambiar un poco la perspectiva, no verlos como meros tratados de libre comercio. Deben ser un espacio común de diálogo y convergencia regulatoria en materia social, digital y ambiental para promover modelos de producción y consumo sostenibles. Y no solo ni principalmente como un instrumento para reducir aranceles. Esta es la vieja agenda. Pero siendo importante la reducción de aranceles, todavía hay muchas barreras arancelarias con Mercosur, por ejemplo. Hoy, buena parte de la discusión tiene que ver con los estándares ambientales en materia digital que estamos adoptando en ambas regiones. La comunicación, por ejemplo, y es un pasaje que puede pasar desapercibido para el lector, pero en un momento dado dice que las taxonomías SG, los estándares que estamos adoptando, tanto en América Latina como en Europa, tenemos que asegurar que son interoperables. Ambas regiones estamos mejorando los estándares ambientales de gobernanza y sociales, ¿no? Hagámoslos interoperables porque de lo contrario lo que vamos a dirigir es una nueva oleada de barreras. Y no debieran ser, desde luego, una excusa para un nuevo proteccionismo verde, que ya está empezando a ser impugnado, y con razón, como un intento de imponer unilateralmente al resto del mundo los principios y reglas europeas. Aquí está viendo algunos signos positivos. Por ejemplo, en la modernización del Acuerdo Unión Europea-Chile, pues se han hecho algunas concesiones por parte europea en respuesta a este enfoque, ¿no? Por ejemplo, las disposiciones sobre el litio, permitiendo un precio preferencial del litio para las empresas públicas chilenas, van a ser funcionales a la política chilena para promover cadenas de valor a partir de ese mineral y no exportarlo prácticamente sin valor añadido. Y esta es una cesión que ha hecho la Unión Europea que muestra que está habiendo un cambio de enfoque. Y el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ¿no? Vuelvo sobre él brevemente, ¿no? Bueno, ustedes saben, ya lo hemos mencionado, que hay un acuerdo de principio, pero desde entonces está pendiente de firma y hay dudas crecientes sobre su ratificación. Aparecieron inicialmente o reaparecieron de la mano de Francia las objeciones de los tradicionales intereses agropecuarios de la Unión Europea. Después se cruzaron con reclamos medioambientales más o menos legítimos, ¿no? Particularmente audibles, de nuevo, en el caso de Francia, reclamos contra las políticas del gobierno de Brasil de Jair Bolsonaro. Así lo planteó el Parlamento Europeo en 2020, ¿no? En una enmienda al Informe General de Política Comercial, ¿no? Reclamó como condición previa a su aprobación, fue un aviso de navegantes, ¿no? Medidas efectivas de protección ambiental consistentes con el Acuerdo de París de 2015. De acuerdo que era más con Brasil de Bolsonaro que el actual Brasil de Lula, ¿no? Pero ese reclamo del Parlamento está ahí. ¿Cómo se ha respondido a ese requerimiento? Bueno, lo que no se quiere es reabrir la negociación, porque eso es abrir, en fin, la caja de Pandora,
parece haber un cierto acuerdo en que la negociación no se abre. Y la respuesta que ha dado la Comisión para ello es proponer un instrumento adicional de carácter interpretativo que se espera permita a ambas partes acordar que en caso de disputas sobre estándares sociales, ambientales, ¿no?, la interpretación de las disposiciones del acuerdo va a ser la más exigente, ¿no?, sin dejar lugar a interpretaciones más laxas. Esto se le ha planteado al lado mercosureño, a Brasil, y ahora, en concreto, también para que ustedes lo sepan, estamos desde el lado europeo a la espera, ¿no?, de la respuesta por parte de Mercosur, ¿no? Bueno, también Lula ha planteado algunas objeciones al capítulo de compras gubernamentales, ¿no?, alegando que, en fin, Brasil necesita hacer política industrial, como por cierto queremos hacerla también ahora aquí en Europa, ¿no? Entonces, esta es otra de las objeciones que existen y ahí es donde estamos con este acuerdo. De hecho, hemos visto que en la cumbre de Bruselas lo único que ha llegado, digamos, cerrado es el acuerdo a la modernización del acuerdo de Unión Europea-Chile y los otros dos pendientes, Unión Europea-Mercosur, sigue como tal, pendiente, y también el acuerdo por razones distintas Unión Europea-México, ¿no? Termino. La cumbre que acabamos de celebrar puede verse, como tendrá ocasión de exponerse en otras sesiones, como una palestra tanto para las motivaciones y potencial de esa relación euro-latinoamericana renovada, como para los desencuentros y limitaciones, dificultades que todavía existen. O sea, marca tarea en ese sentido. En términos geopolíticos, hemos visto distintas posiciones sobre Ucrania y, a través de ello, sobre los alineamientos con el sur global y con China, y también sobre Estados Unidos y el horizonte colectivo. Esto es un importante condicionante para reconocer los intereses que ambas regiones tienen en una agenda común de autonomía estratégica abierta, sobre la que tenemos que seguir hablando. En materia de comercio tenemos una herramienta de los años 90, los acuerdos de asociación, que estamos tratando de adaptar a las transiciones social, digital y ecológica y a su nueva agenda regulatoria, ¿no?, y a una relación económica que, manteniendo la apertura económica, tiene que ser compatible con estándares más exigentes, con las nuevas políticas industriales y de seguridad económica y resiliencia que tanto en América Latina como en la Unión Europea estamos adoptando. Y en materia de cooperación al desarrollo e inclusión social, el nuevo énfasis de la Unión Europea en las inversiones en infraestructura no debe eclipsar la necesaria colaboración en políticas sociales y reformas estructurales en el ámbito laboral, las políticas sociales o la reforma fiscal. Muchas de estas cuestiones van a requerir de mucho diálogo y cooperación. Se han hablado en Bruselas en la cumbre, pero tendremos que seguir trabajando sobre ellas, más allá de los resultados importantes de esta reunión. La cumbre, como se ha dicho, debe ser vista en ese sentido como un punto de partida y no de llegada. Que se haya recuperado el diálogo birregional es en sí mismo un importante avance. También lo es que se haya dotado a ese diálogo de una pauta regular, como también se ha acordado, ¿no?, y con un plan de seguimiento, un mecanismo de altos funcionarios. En un mundo que atraviesa esa etapa peligrosa de interregno y crisis múltiples, la relación euro-latinoamericana, y eso es quizás lo que se ha subrayado, es clave para que podamos ambas partes contar con socios confiables para unas transiciones difíciles que apenas hemos iniciado y para la renovación que nos sirvan, que contribuyan a la necesaria renovación del contrato social en ambas regiones. Muchas gracias. Bueno, tenemos un espacio de tiempo, si les parece, para preguntas, comentarios. Estoy a su disposición. Sí, por ahí. Decir vuestro nombre y así nos vamos conociendo también. Abdo, de acuerdo, sí. Primero, muchas gracias por tener este foro y poder estar aquí y poder compartir ideas directamente con la gente que realiza la política exterior. Quería hacer una pregunta sobre la declaración entre la Unión Europea y la CELAC. Se ha firmado en esta declaración una serie de puntos que abogan por proyectos a largo plazo, por objetivos a largo plazo, y dentro todo esto del marco de la política de estrategia. Si bien tenemos que tener en cuenta que gran parte de los países latinoamericanos, con cada cambio de legislatura, su política exterior cambia radicalmente. Tenemos un Perú que con el anterior gobierno, con el anterior ejecutivo, firmaba pactos de libre comercio con medio mundo y actualmente es hiperproteccionista. Tenemos un Brasil que antes seguía la órbita trumpista o incluso de Orbán, muy nacionalista, muy unilateral, y que actualmente parece que estamos volviendo otra vez a lo del principio de 2000. ¿Cómo podemos pactar puntos de desarrollo de cooperación a largo plazo si no sabemos si en las próximas elecciones vamos a seguir con la misma orientación en política exterior o si va a girar 180 grados y todo lo que hemos hecho, todo el proyecto de los últimos 4 años se va a deshacer? Es decir,
como Unión Europea podemos confiar, no solo en América Latina, sino en América en general, porque nos ocurre lo mismo que con Estados Unidos. Con Biden muy bien, pero ha habido 4 años anteriores en los cuales se nos amenazó con echarnos de la OTAN, se nos amenazó con disolver la OTAN. ¿Podemos poner nuestra autonomía estratégica en manos de naciones cuya inestabilidad política interior hace que no tengan una política exterior marcada, sino que básicamente sea un, vamos a llamarlo, nuevo populismo aplicado a las políticas exteriores? ¿Podemos fiarnos como Unión Europea de que esto vaya a seguir para adelante o solamente una visión a 4 años? Muchas gracias. Si les parece, recogemos varias preguntas por si hay algunas que se relacionan, ¿no? O comentarios, ¿no? Sí, David. Buenas, profesor. Mi pregunta, bueno, y reflexiona un poco con relación con la mención que has hecho de la cooperación, porque nosotros, quizá de la experiencia de estos últimos años, hacemos un poco una crítica a la Comisión Europea y a algunas entidades de gestión, que es que vemos mucho conflicto de interés y poca conexión entre los diferentes programas de cooperación desde la Unión Europea. Sobre todo hablando del Inves, Adelante, incluso URC, es que muchas veces las entidades de gestión, las que digamos hacen las consultoras, no existe una colaboración o cooperación directa entre ellas y muchas veces muchos proyectos que se financian podrían subsumirse en otros marcos de cooperación. Entonces mi pregunta va un poco a colación de cuál es su reflexión sobre la cooperación, digamos, triangular y sobre todo la cooperación sur-sur y qué mecanismos de participación, sobre todo la colaboración regiones-ciudades, no digamos del nivel más nacional europeo, se puede hacer para una colaboración no tanto horizontal, sino más, digamos, en el tú a tú de los gobiernos. Buen día, profesor. Bueno, Dylan Pereira de Venezuela, un placer estar aquí con ustedes. Quería comentar primero un poco, consultarle también la situación en torno a Venezuela en la cumbre en Bruselas. Fue muy debatida la presencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pero vista en Venezuela como un punto importante de inflexión, si se quieren, las relaciones entre Caracas y Bruselas, que habían sido debilitadas, pero que nunca llegaron al extremo que tomaron algunos gobiernos de derecha en la región, en América Latina, que abandonaron sus embajadas en Caracas o incluso con Estados Unidos, donde todavía no tenemos la embajada americana en Caracas. En ese sentido, quería verificar con usted si cree que el tema de la seguridad energética ha sido un papel clave en este proceso. Lo comentábamos en Bruselas con la Comisión Europea, la debilidad que demostró la interdependencia con Rusia en materia del gas y las exportaciones de energía a la Unión, y cómo, o si hay algún balance en la cumbre que pueda ubicar a Venezuela como un socio en temas de materia energética, al igual que el proceso de acompañamiento de un proceso de diálogo político de alto nivel, y que vimos el respaldo de varios presidentes en una reunión informal entre la plataforma unitaria, el gobierno venezolano y también los presidentes de Francia, México, Argentina y Brasil. Y bueno, si esto a su juicio cree que pueda generar un nuevo balance y perspectiva en las relaciones entre Caracas y Bruselas. Gracias. Hay dos preguntas más allí y si le parecen, damos esas dos palabras. Ángel, en primer lugar, ¿no? Pero creo que me he colado, entonces. No, Ángel, sí. Vale. Y luego otra allí, venga. Sí. Y después ya paro para... Sí, la verdad me apetece o nos apetece responder un poco sobre la fiabilidad también desde el punto de vista desde América Latina, de Europa, ¿no? Hasta qué punto Europa es fiable. Pero no voy a entrar en eso y voy a hacer una pregunta al orador. Y es, efectivamente hay una muy buena noticia en que se haya establecido por lo menos una periodicidad del diálogo Unión Europea-CELAC, pero también se hablaba de que iba a haber una especie de secretariado económico, secretariado un poco más formal. ¿Crees que es necesario? Si es así, ¿de qué modo? Gracias. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Jan, soy de Cuba. Y bueno, precisamente usted hacía referencia a la sociedad civil, ¿no? Y en el caso de mi país, por ejemplo, que la sociedad civil es decir, es una minoría, casi no existe. Josep Borrell estuvo hace poco en Cuba, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarle, por ejemplo, hasta qué punto, aparte de la resolución, ¿no?, que se tomó ahora la Unión Europea respecto a mi país, si usted cree que, es decir, tal vez haya una visión un poco utópica de lo que se pudiese hacer, ¿no?, en Cuba, con la sociedad civil, si hay alguna manera, por ejemplo, de que la sociedad civil pueda hacer algo porque es muy reducida, o simplemente pudiesen ser resoluciones que se están tomando pero al final tal vez no sirvan para nada, ¿no? Porque en mi país, por ejemplo,
dicen sí, mucha resolución, mucho apoyo internacional, pero al final, a la larga, como que no hay un cambio y todo se queda como en acuerdos y no más. Entonces, simplemente como conocer su visión respecto a mi país en ese punto. Muchas gracias. Bueno, mi duda básicamente sería en su opinión, ¿cuál sería, bueno, cómo se promovería Sí, la autonomía? tu nombre, por favor. Ah, perdón, Iván. Iván. ¿Cómo se promovería la autonomía estratégica entre ambas regiones, entre la Unión Europea y América Latina? A ver, muchas y muy interesantes preguntas y además muy oportunas en el sentido que me van a obligar a matizar o a explicar, bueno, a partir de este enfoque yo creo que esencialmente optimista, ¿no? Que he tratado de, en fin, incorregiblemente optimista respecto al potencial que tienen estas relaciones, ¿no? A ver, la primera respecto a los cambios de ciclo en política. Vivimos un periodo de polarización creciente, ¿no? Esto incluso, yo recuerdo en los años 80 o 90 se decía casi como un leitmotiv que en realidad en la política exterior de Estados Unidos el cambio de administraciones entre demócratas y republicanos no suponía cambios esenciales, no alteraba. Esto era algo que, a ver, era una generalización y además estaba muy poco matizado porque claro que había cambios entre una administración y otra y sus enfoques de política exterior. Y pudimos verlo en gran medida en los años 80 con la administración Reagan, ¿no? Y su enfoque hacia Centroamérica, ¿no? Pero es cierto que la política se torna más polarizada al interior de los países, ¿no? Y por lo tanto ello se proyecta al exterior de los países. Incluso en España, ¿no? Que hemos tenido un consenso de política exterior dado la transición, a partir de la guerra de Irak ese consenso se rompe con el viraje neoconservador que da la administración Aznar y otros cambios que se han producido posteriormente. Y lo hemos visto incluso en nuestra política exterior hacia América Latina, ¿no? En el que entre el periodo, por ejemplo, Zapatero, el periodo Rajoy y ahora el periodo Sánchez, pues ha habido algunos cambios importantes. Pero también es cierto, ¿no? Que hay otros elementos pues, que, digamos, que cambian menos en términos de política exterior, ¿no? Fíjense, permítame ilustrarlo con la respuesta latinoamericana de nuevo a la invasión rusa de Ucrania. Es una América Latina fragmentada, es una América Latina polarizada, es una América Latina que no concierta. ¿Y cuál ha sido su reacción, no? Hombre, decíamos en un papel que publicamos en la Fundación Carolina, decíamos que había que distinguir tres niveles. Un nivel de actores políticos, donde en función de la posición ideológica y del debate político en cada país, ¿no? Veíamos posiciones a favor o en contra de Rusia, más o menos favorables a Ucrania, al apoyo occidental, muy diverso, muy mediado por el debate político interno. Si íbamos al nivel de los líderes políticos, veíamos posiciones contradictorias, ¿no? Divergentes, incluso en algunos casos opuestas, dentro del propio país. Permítanme ilustrarlo con una de esas mañaneras en las que López Obrador abronca, literalmente, en público, delante de los medios, al canciller Ebrard por haber votado lo que México venía votando en la Asamblea General porque México era neutral, ¿no? Entonces, y esto lo hemos visto, por ejemplo, entre Jair Bolsonaro y su vicepresidente Jaime Murao, que decían cosas diferentes respecto a Ucrania, y hay multitud de casos, ¿no? en este respecto. Y posiciones, además, de los líderes antes de la invasión y después de la invasión. Un presidente Fernández que va a Moscú diciendo que Argentina es la puerta de entrada en América Latina para Rusia, ¿no? Apenas unas semanas antes de la invasión, y yo creo que se estará lamentando mucho tiempo de esas declaraciones, por no hablar de la visita de Bolsonaro también a Moscú, si no recuerdo mal, una semana o 10 días antes. Ese es un segundo nivel, ¿no? Y ha sido bastante cacofónico, y además en él no ha habido concertación regional. Pero un tercer nivel que me gustaría llamar la atención, y es que cuando ha llegado ese momento de la verdad, que es tomar posición en la Asamblea General y votar las resoluciones acordadas en la Asamblea General, con alguna excepción, abstenciones, algún voto negativo, pero la región lo que ha hecho, digamos, es aplicar principios muy arraigados de política exterior, compartidos entre derechas e izquierdas, presentes en sus textos constitucionales y que responden a la defensa de estos principios constitutivos del orden, estas reglas constitutivas del orden internacional. Entonces, fíjense que, curiosamente, sin concertación y a pesar de esas enormes disputas, visibles disputas al interior de los países, la respuesta de la región ha sido relativamente consistente, ¿no? Y convergente, ¿no? Es cierto que ha ayudado mucho el diálogo con otros socios, ¿no? Me consta que la implicación, por ejemplo, de las delegaciones de la Unión Europea en los países con las cancillerías han sido muy importantes
para, digamos, propiciar esa respuesta, como otros factores. Pero la región, en fin, no ha respondido ante la invasión de una manera que fuera contraria a esos principios muy arraigados y que además son comunes tanto a posiciones de derecha como de izquierda, que están en los textos constitucionales. O sea que yo creo que a pesar de todo hay elementos de consenso en materia de política exterior que permanecen en la región a pesar de los virajes de política exterior. Y luego también en relación a esto, yo creo que, a ver, esta es un poco la apuesta que estamos haciendo. De la misma forma que una garantía de una cierta continuidad de muchas políticas para los Estados miembros de la Unión Europea es la existencia de la Unión Europea, sería deseable que los acuerdos adoptados a escala regional o subregional en América Latina dotaran de una mayor continuidad y consistencia. Los manuales de integración regional suelen referirse a esto, que los esquemas de integración tienen ese papel, ¿no?, que anclan posiciones, ¿no?, y las hacen más predecibles, y al hacerlas más predecibles reducen los costes de transacción, esto en lógica regional choice, ¿no?, para los partícipes de cada grupo regional. En ese sentido, la recuperación de CELAC, ¿no?, y ojalá su consolidación, la recuperación de la concertación política puede ayudar también a una mayor continuidad. Bueno, y un último elemento. En algunas de las iniciativas concretas de cooperación se están involucrando a actores, ¿no?, públicos, no estatales, que también garantizan una cierta consistencia. Los bancos regionales, por ejemplo, son muy importantes para que una vez que se adoptan compromisos de inversión y de crédito, en fin, estos son, utilizo otra vez la palabra tan frecuente ahora, son resilientes respecto a los bandazos, ¿no? Cuando se firma un contrato de crédito o para unas inversiones en una infraestructura de cierta envergadura, en fin, puede haber cambios de gobierno y la retórica cambiará muchísimo, pero estas cosas suelen tener en general bastante más consistencia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que vivir con eso, ¿no? También en Europa, coincido con lo que antes he señalado, aquí también, en fin, nuestra política latinoamericana en España ha dado unos cuantos bandazos, ¿no?, en los últimos tiempos, ¿no? Pero estos elementos también, en fin, además es que no queda otra, hay que trabajar, o sea que tendremos que hacerlo. Bien, me preguntaba David sobre la cooperación más horizontal. Este es un gran desafío, ¿no? Entonces yo creo que algunos elementos, a ver, el enfoque de el instrumento Global Europe, ¿no?, ahora ha corregido esa visión norte-sur del pasado. Ahora se puede ya trabajar con todos los países, se reafirma la lógica horizontal, se innova en muchos aspectos, pero sí coincido contigo en que la Unión Europea, la Comisión INPA en particular, tiene un serio problema, ¿no?, de adaptación a las nuevas realidades del Sistema Internacional de Cooperación al Desarrollo. Y en muchos aspectos sigue viviendo en un mundo CAD-OCDE, un mundo DAC, norte-sur, ¿no?, en el que le cuesta, por ejemplo, incorporar la lógica de la cooperación triangular, sea por razones administrativas, que las ha habido en su momento, o por razones de control político, ¿no? Digamos, hay grandes dificultades, incluso conceptuales, ¿no?, de visión para incorporar. Entonces, voy a lanzar una afirmación, una hipótesis aventurada, ¿no?, sobre el programa Adelante, ¿no?, porque conozco además un poco sus orígenes, ¿no?, las consultorías que se hicieron, en fin, todo esto, ¿no? Tengo a veces la impresión de que ese programa cumple una función primordial, ¿no?, y es cubrirle a la Comisión Europea el flanco de que no se la pueda decir que no hace cooperación triangular. Pero que en realidad no hay una voluntad de que esa experiencia de cooperación triangular, de la que se pueden derivar métodos, procedimientos, permee a otros instrumentos de cooperación. Entonces yo creo que ahí hace falta todavía un cambio de mentalidad, hace falta una visión un poco más abierta a esos cambios en la arquitectura de la cooperación internacional al desarrollo que se están dando. Por ejemplo, el mundo de la cooperación sur-sur de SEGIR, en algunas ideas, está muy por delante de esa visión. Ahí hay que trabajar y ahora que ha salido, se me ocurre que ahí hay experiencias de las que aprender también. Y el diálogo, por ejemplo, entre la cooperación sur-sur iberoamericana y la cooperación de la Comisión Europea puede ayudar justamente a tener una visión más moderna. Dylan, me preguntabas justamente, mira, no quiero, esto sería para una discusión más larga, pero y probablemente salga esta tarde. En paralelo a la cumbre de Bruselas, una de las reuniones más importantes que se ha producido es la reunión que tuvieron algunos líderes latinoamericanos, ¿no?, para hablar de Venezuela. Y la perspectiva que se ha abierto, ¿no?, de acompañar y apoyar el proceso de negociación y la celebración de elecciones, utilizando, como tantas veces se ha dicho, las sanciones que la Unión Europea ha adoptado, individuales, targeted, ¿no?, sanciones inteligentes, no generalizadas, de utilizarlas como un mecanismo de incentivo
¿no?, para propiciar esa transición democrática que Venezuela requiere. No me extiendo más, pero me parece que esto es un elemento importante. Y para responder también a tu pregunta, yo creo que en la nueva posición que ha habido hacia Venezuela por parte de la Unión Europea en particular han coincidido dos factores. No me cabe duda de que el factor de la energía, ¿no?, de Realpolitik ha sido importante. Hace unos días, ¿no?, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también hace unos días la propia ministra Teresa Rivera, llamaba la atención a compañías petroleras españolas porque seguían comprando gas ruso. Y la respuesta que han dado esas compañías es, bueno, vamos a sustituir ese gas ruso por gas latinoamericano. Ahí Venezuela claramente encaja. Pero fíjense en qué mundo estamos, qué elecciones se plantean en el mundo real, ¿no? Rusia, Venezuela, pues en fin, ojalá pudieran ser otro tipo de elecciones, ¿no? Pero es el contexto en el que estamos. Eso es un factor que sin duda acabe. Pero yo creo que hay otro factor muy importante, y es la constatación por parte de Estados miembros de la Unión Europea de que la estrategia que algunos Estados miembros, la mayoría, adoptaron con la vicepresidencia interina de Juan Guaidó ha sido un fracaso absoluto. Esa estrategia, que además venía inducida, alguien la llamó en un seminario que hicimos la estrategia de las tres casas, ¿no?, de la Casa Blanca, de la Casa de Nariño y de la casa del que no tiene casa, ¿no?, en referencia al que estaba alojado en la residencia, ¿no?, en la residencia del embajador español. Entonces, esa estrategia, yo creo que todos hemos constatado que fue aventurada, que fue un fracaso absoluto, que esto va de mucho más largo plazo, esa transición, que las soluciones rápidas que algunos prometieron. Y en ese marco es en el que es un marco más normativo, más democrático, no de energía, ¿no?, es donde yo creo que esta reunión de Bruselas. Pero no me extiendo más porque tampoco tengo mucha información sobre esa reunión. Simplemente tengo la intuición, la apreciación de que ha sido uno de los acontecimientos más importantes. Y la prensa no lo ha reseñado mucho, ¿no?, se ha centrado mucho más en la discusión sobre Ucrania, pero esto ha sido un elemento muy importante en la reunión de Bruselas. Ángel, me preguntabas también sobre la institucionalización. A ver, esta es una vieja aspiración española, tengo que decir, que las cumbres Unión Europea-América Latina tuvieran un secretariado. Es más, en su momento, cuando España propuso esto, ¿no?, y la respuesta que se le dio por parte de Europa, de la Comisión, que no quería un secretariado, porque, en fin, entendía que estaba en competencia con la propia Comisión, fue decir, bueno, ¿cómo derivamos esto? Bueno, creamos la Fundación EULAC, ¿no? Entonces, en parte la Fundación EULAC, que no digo que sea la única razón, hay razones en sí mismas que están en su convenio constitutivo, pero fue una forma de, digamos, de aliviar la presión hacia un mecanismo más estable, ¿no?, para animar, sostener, alimentar las relaciones. Bueno, con la Fundación EULAC hace un trabajo distinto, porque se ha creado para otras cosas, y está bien, ¿no? Pero bueno, pues vuelve a aparecer la necesidad de un mecanismo más permanente. Yo esto no me extiendo más porque probablemente lo pueda explicar mucho mejor Javier, pero algo se ha decidido en Bruselas respecto al papel de la SOM, ¿no? Pero casi lo dejo, si no te importa, para que Javier lo pueda explicar. Sociedad civil y Cuba. Y bueno, no dejo de, permíteme que añada a tu pregunta, pues el comentario. En fin, todos hemos visto las críticas que se han hecho a Josep Borrell cuando no pudo tener las reuniones que se habían solicitado. No sé si estaba en el subtexto de lo que decías, pero si no lo digo yo. A ver, yo creo que el punto de partida es que tenemos que aceptar que los márgenes que tenemos de actuación respecto a Cuba o países que están en una situación similar son muy reducidos, especialmente cuando el régimen, ¿no?, una de sus estrategias es justamente impedir que la sociedad civil pueda operar, cerrar el espacio público y lo que en definitiva Cuba ha hecho mucho tiempo y ahora están poniendo en práctica a otros países con derivas autoritarias, que es decir, miren, aquí os está con el régimen o usted se tiene que exiliar, porque no le voy a dejar espacio. Esto está pasando ya también en otros países, ¿no? Entonces, esto deja al actor externo muy pocos márgenes, ¿no? Claro, el actor externo puede adoptar una posición en la que se da el protagonismo, solo se dialoga con la sociedad civil, pero entonces te cierras, es el coste que tiene la interlocución con el propio gobierno. A ver, la Unión Europea ya desde hace años ha adoptado una posición respecto a Cuba, y es que la política para favorecer la democratización de Cuba no puede ser la que Estados Unidos ha aplicado, que es un fracaso. Sanciones generalizadas, bloqueo, embargo, etcétera, etcétera. Esa política, desde luego, y hay algunas voces que aquí la reivindican, francamente, díganme ustedes qué éxito ha tenido. Más bien al contrario, ha dañado, ha golpeado aún más a la sociedad cubana y además ha alimentado la narrativa autolegitimadora del régimen de estar bajo un asedio y, en fin, del imperialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la Unión Europea ya desde hace tiempo tenemos claro que eso no sirve.
Ahora, también tenemos que aceptar que nuestros márgenes de maniobra son muy reducidos, ¿no? Son sanciones individuales y una actitud, digamos, de implicación constructiva y de diálogo en la cual estás en cierta forma a merced. Tienes muy poco margen respecto a lo que el gobierno, el interlocutor, te quiera dejar hacer, ¿no? Esos son digamos, los dilemas con los que nos mantenemos. Una respuesta posible es decir, bueno, endurezcamos y seamos, y venga, palo, ¿no? Y tente tieso. Bueno, pues entonces empezaremos a aproximarnos, no hay muchos más modelos, ¿eh? Empezaremos a aproximarnos al modelo estadounidense, ¿no? ¿Realmente queremos hacer ese itinerario? ¿No? ¿De qué va a servir? Porque, digamos, puede incluso que sea contraproducente, ¿no? Entonces, pues lamentablemente no puedo dar mucha más respuesta a esto, ¿no? De lo que se ha comentado. Había por parte de Iván una última pregunta sobre los acuerdos de asociación, ¿no? Iván, ¿qué planteó? Sí, pero pediría que la repitieses porque no he tomado nota con... Ah, la autonomía estratégica. Bueno, buena pregunta porque lo estamos discutiendo incluso la propia Unión Europea, ¿no? Pero desde luego yo creo que en este momento autonomía estratégica significa, digamos, por ejemplo, resiliencia, ¿no? En términos económicos. Y esto, los acuerdos de asociación tienen que ser útiles para eso. Socios confiables, es decir, una relación económica en la que tengamos la certeza de que la otra parte no nos va a hacer weaponization de las interdependencias económicas. A ver, ¿podemos decir esto de China? Con la que tenemos un nivel de exposición muy elevado. La estrategia que se ha planteado, porque decoupling, en fin, es muy duro y además no podemos. Hay que reconocer que no podemos y probablemente no debamos hacer decoupling. Entonces estamos hablando de de-risking, ¿no? Y haciendo todo un ejercicio, ¿no?, de identificar áreas estratégicas, críticas, en las que tenemos que reducir las dependencias, etcétera, etcétera, que es un ejercicio muy complicado y además con muchos límites. Bueno, eso es lo que estamos haciendo con algunos países. Tener con América Latina, a través de los acuerdos de asociación, una relación de socios confiables en las que no nos vamos a hacer weaponization, eso es autonomía estratégica. Tener una voz conjunta para sostener la gobernanza del sistema internacional, eso es autonomía estratégica. Trabajar, por ejemplo, juntos para, frente a China y Estados Unidos, con la influencia que tengamos, por muy limitada que sea, para tratar de atemperar, reducir la tensión entre esos dos países, no entrando en el juego de la bipolaridad, eso es autonomía estratégica, ¿no? Tratar de plantear a esos socios, mire, somos socios de Estados Unidos, América Latina y Unión Europea, no queremos que ustedes tensionen las relaciones con China. No nos parece bien que la señora Pelosi se vaya a enredar y a incrementar la tensión. ¿A cuenta de qué? Es que no nos interesa, ni a los latinoamericanos ni a los europeos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto, y esta es la conversación que tenemos que tener, esto ya no va solo ni principalmente de qué antenas de 5G ponemos. Esto es una discusión todavía pertinente, pero esto es de hace algunos años. Hoy lo que tenemos que hablar es de algo mucho más serio, ¿no? Y es, por ejemplo, el incremento de la tensión en torno a Taiwán. Estados Unidos yo creo que está echando marcha atrás, pero imagínense una administración Trump, que a lo mejor ni siquiera tiene la voluntad, una nueva administración de los republicanos, con un Ron DeSantis, que a lo mejor ni siquiera tiene la intención realmente, pero alimenta esa tensión por razones de política interna, de movilización de política doméstica, ¿no? Entonces, que juntos podamos influir en la medida de lo posible sobre eso, es autonomía estratégica, ¿no? Esas cosas yo creo que son autonomía estratégica. Luego hay una agenda europea, ¿no? Pero bueno, en fin, defensa, capacidades, etcétera. Pero en nuestra relación con América Latina pasa por ahí. Pasa también por tener posiciones propias, por ejemplo, sobre Venezuela, como las que hemos tenido, sobre Cuba y las sanciones, que las hemos tenido. Y las posiciones europeas y latinoamericanas han sido convergentes y han puesto en cuestión el enfoque estadounidense sobre Venezuela y Cuba. Eso es autonomía estratégica también, ¿no? O sea, hay todo un catálogo, yo creo, de acciones que hemos tenido, que podemos tener, en la que autonomía estratégica es tener agenda propia, tener agencia, cooperar en función de objetivos que definimos nosotros, en función de nuestra posición en el mundo y de los riesgos que queremos enfrentar. Y creo que en parte, con las limitaciones que tiene, pero creo que en parte la declaración de la cumbre ya habla de esto, pero será necesario mucho más trabajo. Entre otras cosas, lo que he señalado varias veces, nuestra relación con China y con Estados Unidos a veces nos lleva a no tener clara, ¿no?, o distrae la atención respecto a la agenda conjunta de autonomía estratégica que tenemos que construir entre América Latina y la Unión Europea.
No sé si hay alguna pregunta o comentario más. Ya me he extendido muchísimo. Han tenido ustedes una paciencia extraordinaria conmigo. David. No me pida que me pronuncie sobre el secretario general iberoamericano, sobre todo siendo director todavía de una fundación que es parte de la acción exterior española y que cumple con un mandato iberoamericano, que es el mandato de la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento y la educación. Permítame solamente comentar una cuestión, ¿no? Es decir, esta nueva etapa de la Secretaría General Iberoamericana, con Andrés Alamán al frente, está cumpliendo con mandatos. Es una organización multilateral y él, como secretario general, tiene que cumplir con los mandatos que le da la Conferencia Iberoamericana, ¿no? Pero estamos un poco a la expectativa, en términos de liderazgo del señor Alamán, de ver qué impronta, qué sello, ¿no?, le da a la propia Secretaría General y a la propia SEGIB en esta etapa. Eso es lo que todavía no hemos tenido oportunidad de ver. Entonces, bueno, pues quizás hay que esperar todavía un poco más a ver, digamos, cuáles son esas prioridades, ¿no? Sí. Sí, el artículo del Gran Continent se llama La Vía Latinoamericana de Europa, ¿no? Y ese artículo está publicado tanto en la edición en español como en francés, ¿no? O sea, el comercial. Y gracias por la oportunidad que me da de volver a decirlo. Muy bien, pues si les parece, nos queda un poco de tiempo. Esta mañana estaba un poco más descargada, ¿no? Nos queda un poco de tiempo para pasear, para departir, intercambiar. Y nos vemos a las... a las 3:30, después del almuerzo, para tener la mesa redonda esta tarde con la profesora Rodríguez Pinzón y con Javier Niño, el director adjunto. Muchas gracias de nuevo.